Dos preguntas. Primera, ¿cómo manejaron el protagonismo individual en el cuerpo académico que formaron con respecto a la evaluación institucional? Esa es la primera. La segunda, abusando de tu visión de ciudadano extranjero aquí en nuestro país, ¿consideras que la problemática nacional que actualmente tenemos en este país se debe a la desnacionalización de nuestra cultura? ¿La problemática de la seguridad? Sí, de la seguridad. La primera pregunta, no hemos resuelto esa tensión entre protagonismo individual que nos exigen ciertos parámetros y la parte más de trabajo colectivo, trabajo en grupo. Lo que hemos hecho después de la primera evaluación de nuestro cuerpo académico, que además fue negativa, lo estuvimos recurriendo, etc. Cada vez que subimos de nivel fue por un recurso, ¿no? O sea, nunca fue la primera evaluación, porque si ustedes han visto, además las evaluaciones de PROMEP son de medio párrafo, ¿no? O sea, no dice nada, ¿no? Lo que hemos hecho es juntarnos. Hemos creado un seminario semanal de trabajo en el que incluimos no solo a los miembros del cuerpo académico, titulares y colaboradores, sino también a los estudiantes, un seminario semanal. Y aparte hemos hecho lo hemos llamado plan de consolidación de cuerpo académico, en el que hemos visto, vamos a ver, nos están diciendo que tenemos que codirigir tesis en vez de dirigir individualmente. Entonces hemos hecho un rediseño en nuestro posgrado para que haya comités tutorales en cada una de las tesis. El otro tema era, publicaciones entre varios, y lo que hemos hecho es incrementar nuestras actividades de difusión, coloquios mensuales que realizamos ahí en Jalapa, etc., pero siempre como grupo, como equipo, e incluso en algunos casos lo que hemos hecho en los productos de investigación, por ejemplo, hemos puesto entre todos, así como reglas. De esto vamos a sacar un libro o unos artículos y vamos a estar rotando nombres para que se vea que es un trabajo colaborativo, ¿no? Eso es como una posibilidad. Pero el problema que hay a veces es que la colaboración más estrecha a veces se da entre un miembro titular de cuerpo académico y algunos miembros colaboradores. Pero como ustedes saben, en PROMEP eso luego no lo captan, porque PROMEP no deja registrar ese tipo de trabajos. Entonces ahí estuvimos alegando con un montón de oficios, alegando de que la estructura de nuestro trabajo es colaborativa y que simplemente el sistema no capta el carácter colaborativo. Y por supuesto ahí con Wendy Blanco y el equipo ahí nos han ayudado así como para argumentar eso. En el fondo nos parecía un poco un proceso como de enseñanza-aprendizaje con esos de PROMEP para realmente comunicar lo que hacemos. Algunas cosas también nos han obligado a un poco más de burocracia, porque por ejemplo en la primera evaluación nos habían dicho que no tenemos actas de nuestras reuniones que tenemos como cuerpo. La verdad, nosotros vamos a ir siempre a un restaurante a Jalapa y ahí comemos y la verdad no es el momento como para levantar actas, ¿no? Pero entonces al final hemos hecho actas mnemotécnicas a posteriori como para tener eso, pero como ellos necesitan esos indicadores y no entienden de otra forma, hemos hecho eso, ¿no? Bueno, y la segunda pregunta, muy difícil de responder, la verdad, la relación entre seguridad. Sí, claro, sí. Sí, la relación entre seguridad y desnacionalización. Yo creo que en México no hay una desnacionalización de la cultura, lo que hay una falta de soberanía de la política. O sea, la cultura mexicana es fuertemente vigente. Yo recuerdo cuando en el 92, con lo de NAFTA, TLC, etc., mucha gente en México decía, la cultura gringa nos va a invadir. ¿Y qué ha pasado? La cultura mexicana ha invadido gran parte de Estados Unidos. Hay un cambio demográfico. Pronto los mexicanos y el español van a ser la lengua predominante. En muy poco tiempo Estados Unidos va a ser el segundo país más importante de habla española. México es el primero, ahora España es el segundo, pero va a ser Estados Unidos, ¿no? O sea, realmente en ese sentido, en lo cultural y en lo lingüístico, yo creo que la cultura mexicana, la civilización, digamos, latina, como lo llamarían los gringos, está más vigente que nunca. Yo creo que ese no es el problema. El problema, desde mi punto de vista, tiene que ver con cuestiones de la reforma política, cuestiones de pérdida de soberanía en cuanto a toma de decisiones. La invasión de inseguridad que tenemos es porque no controlamos determinados mercados de estupefacientes que están fuera de nuestro alcance, ¿no? Entonces, ha sido el problema esta integración norteamericana continental. Yo lo comparo con la europea. La integración norteamericana ha sido muy desigual, ¿no? Ha sido una apertura de mercados sin apertura de derechos ciudadanos.
Entonces, claro, si solo hay un tipo de movilidad y no la otra, no puedes ejercer derechos y no puedes obligar al otro. Aquí desde México vemos los problemas en Europa como terribles, pobrecitos, el euro, mira, eso es lo que les pasa, pero en el fondo es muy interesante lo que está ocurriendo, porque esa llamada crisis lo que les está obligando es integrar soberanías y reconocer que si uno recibe determinados tipos de apoyos, hay un cambio de soberanía. Pero ya quisiéramos aquí en México haber obtenido los fondos estructurales y regionales que obtienen las regiones más pobres de Europa desde que se creó la Unión Europea. Entonces, ahí hay, digamos, una cesión entre yo te entrego soberanía nacional y a cambio obtengo una integración y una ciudadanización europea. Eso es lo que estoy viendo en el contexto europeo. En México hemos integrado soberanía nacional, pero ¿a cambio de qué? Entonces, eso creo que es uno de los principales problemas. Y en materia de política de seguridad, de repente te das cuenta que cambie el gobierno que cambie, tus manos están atadas porque las decisiones no se están tomando aquí, por mucho que salga determinado tipo de personaje, ¿no? Entonces, yo creo que por una mirada comparada, el problema en México no es un problema cultural y no es un problema, digamos, de globalización que nos invade, lo cultural, etc. Yo veo muchísimo vigor cultural, lingüístico, artístico, mucho más que en otras partes expuestas a la globalización, pero veo este problema de falta de soberanía hacia arriba y falta de ciudadanía hacia abajo, ¿no? Y eso nos vuelve vulnerables ante actores no gubernamentales o actores del crimen organizado.